María Andrea me preguntaba al inicio de este programa, hoy, pero ¿qué tema vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de constituyente? ¿Vamos a hablar de fast track? ¿De qué vamos a hablar? Con los dos invitados que tenemos, y les dije, no, le tengo un tema sorpresa. Tema que se lo había comentado a José y muy amablemente me dijo, creo que podemos hablar de ese tema tan extraño que trae usted y que pienso que hay que empezarlo a hablar con estas dos personas, que son Andrés Úsuga, abogado constitucionalista, y nuestro analista José Obdulio Gaviria. Bienvenidos ambos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias, Nacho. Muy bien, muchísimas gracias. Muy complacido de estar en el programa. Y les voy a hacer como la antesala para que hablemos un poco de esto. Y la antesala es... en ascuas. Ah, sí, los tengo en ascuas porque no les he querido contar. Y supongo yo que a los televidentes por ahí derecho. Bueno, resulta que en estos días pues, tuve la oportunidad de estar en Madrid, España, y allá me reuní con un grupo de maestros que son amigos con los que hablo desde hace mucho tiempo. Y no sé por qué en esta tertulia empezamos a hablar de destrucción de culturas, o destrucción de ciudades, o destrucción de personas. Y empiezan a echarme en un puente donde me decían, y arranca todo en Bilbao, la tierra donde es mi padre, donde vive toda mi familia. Y es que Bilbao, a principios del siglo pasado, era una potencia. Y era una potencia en España por una razón muy sencilla. Manejaba un tema que no se manejaba en el resto de España, y era el acero. El acero, al principio del siglo pasado, pues era lo más importante para hacer vías férreas, para construir. Pero esto adicionalmente en Bilbao también se llevaba a otro asunto. Y eran grandes constructores de barcos, trabajaban durísimo. Es por eso, es el acero naval. Sí, no, y hacían para ferroviar. Pero adicionalmente en Bilbao, no sé si usted, José Obdulio, que es un muy buen historiador, digamos que es una de las cunas del cooperativismo en el mundo. Total. El cooperativismo ¿Cómo se sale... llama la cooperativa famosa, inclusive muy influyente aquí en Colombia? Ahora nos iremos acordando. Bueno, entonces, y nace eso. Fuera de eso, que ustedes saben, los que conocen el norte de España, un país, una región montañosa donde se presta para mucho cultivo y mucha cosa de pan coger. Pues se iban empoderando los vascos, y los vascos empezaron, nos queremos separar, y nos queremos aislar, y queremos ser el País Vasco, y los etarras, y todo esto. Pero esto había otros poderes ahí en el país que decían, esto no puede ser. ¿Qué pasa en última instancia? Empieza una guerra que ya se la voy a pronto a desarrollar un poco más, y es, estos señores no pueden seguir creciendo con su industria. ¿Cómo les vamos a acabar esto? ¿Cómo les destruimos ese tejido? Y efectivamente lo logran hacer. Los vascos siguen teniendo pues una gran cultura, un gran país, pero les acabaron con todo el tejido empresarial. Si ustedes van ahora en este momento al norte de España, no, ese tejido empresarial está, ¿en dónde? En Cataluña, no, en Cataluña y en Madrid, sí. Entonces los vascos se querían separar. Y entonces empieza uno a mirar todo este panorama y uno dice, uy, ¿qué pasa cuando se acaba y de pronto la guerra no es ideológica, sino de destruir el tejido empresarial? ¿Qué pasó con Detroit? ¿Qué pasó con toda la gran industria? Detroit pasó a ser una ciudad de tercera. No en la actualidad, ya se ha que era la ciudad donde se construían todos los automóviles de los Estados Unidos, ¿no? ¿Y para dónde fueron? Para México. Para México, claro. Y vuelvo y me quedo preguntando cosas cuando ya hablaba con estos españoles y quise traerlo al contexto regional. ¿Qué pasó con Cali? Cuando todas las grandes multinacionales, no hay porque hubo un ataque, sino ¿qué pasó con Cali cuando se van todas las multinacionales? Es que Cali se peleaba el liderazgo en este país con Medellín, sí, en los años 70, no sé si en los 80, pero se peleaban ese liderazgo, ¿no? Cali pasa y queda por allá relegada a otro, y cuando usted se va a ver el resto, ¿no? Son ciudades como Bucaramanga, Pereira, Manizales, ahí está, pero no tienen un gran tejido empresarial. Y traigo esta colación porque empiezan a ver, no, es que se compraron el Grupo Familia, bueno, compraron el Grupo Familia, es que se nos acaba de ir con el especulador, se fue Pintuco. Y llega el especulador, dicen que es el especulador más grande de este país, el señor Gilinski, y en una jugada maestra, yo no sé si con apoyo del gobierno del presidente Duque o no, o hay ciertas cosas que pasaron, se nos fue Nutresa. Y entonces uno dice, ¿será que vamos detrás de todo esto? Y tal vez con ciertas especulaciones en el sentido de que qué iba a pasar con EPM. ¿Será que EPM lo querían llevar a tal grado de fragilidad en la administración anterior para decir que el gobierno nacional lo tenía que nacionalizar? Y ahí les dejo yo esta inquietud porque me sorprendió esto y pienso que es algo que los paisas deberíamos empezar a hablar. Porque así uno no lo crea, este tejido empresarial grande,
hace muchas funciones con sus fundaciones, con la generación de empleo, adquiriendo talento capacitado para esto. Es que Nutresa no es cualquier empresa. La capacidad que tiene Nutresa, no solamente aquí, sino a nivel internacional, es de una cosa, de una potencia grandísima. Y esto no lo puede manejar cualquiera, ¿sí o no? Tenemos que tener talento muy bueno. Entonces esto implica que muchos pelados y muchos jóvenes se vayan a capacitar y a traer todo esto. ¿Qué les parece esta homilía de sacristía que les traigo? No. ¿Será que Antioquia empieza a estar amenazada? Y entonces empiezan a salir cosas. Estos países son peligrosos. Antioquia Federal, nos tenemos que independizar. Y llega el gobernador y dice, no, venga, vamos a hacer esto. Es que tenemos que hacer una reforma porque es que nosotros producimos mucho y no nos están devolviendo lo que es. ¿Esto es injusto o esto es justo? Pues, doctor José Obdulio, arranco con usted. ¿Qué opinión le merece todo este carreta que le acaba de echar? Más en contexto de lo que estás planteando. A finales del siglo XIX hubo un gran evento en Europa, no me acuerdo la ciudad, y ¿sabe quién fue de representante? Una tía abuela de los Samper, se llamaba Soledad Acosta de Samper. O sea, de José María Samper, La esposa de José María Samper, que es el redactor de la Constitución del 86. del 86. Y entonces, estamos hablando en España. Viajó a España a llevar una ponencia. ¿Sabe cuál es la tesis? El origen judío de los antioqueños. Y el gran debate por el... Pero doña Soledad no era antioqueña. No, era un análisis sociológico y etimológico y antropológico y de toda, inclusive de toda la cultura antioqueña. Que eso está basado en una anécdota muy curiosa de un gran poeta de mi pueblo, se llamaba Gutiérrez González. Gregorio Gutiérrez González. De La Ceja, Antioquia. La Ceja del La Campo. Isana Quien María Andrea. atendió en Medellín, en el Medellín del 1840, a un bogotano. A los bogotanos en Antioquia no se les llamaba bogotanos, se les llamaba colombianos. Y Antioquia era como una especie de nación extraña, desconocidísima para el conjunto de los colombianos, los miraban con una suerte como de extrañeza. Había mucha anécdota, hay un tipo, por ejemplo, Rivas, el papá de Rivas Grot. No sé si le suena a Rivas Grot como poeta, el de las amplias constelaciones que fulguráis tan lejos. Todos nos lo sabíamos en el colegio, en la década donde yo estudié en el colegio, que era en el 60. Bueno, y entonces el papá de Rivas, que era un gran militar, un gran intelectual, un hombre importante del empresarismo, él escribió Trabajadores de Tierra Caliente. Y en ese Trabajadores de Tierra Caliente tiene un capítulo sobre los antioqueños. Y nos pinta como la palabra horda en el sentido bueno, es decir, como una especie de hormiguero que llegaba contratado a tumbar monte y la tumbaban en 2 días o en 3 días o en 5 días y además pintaba la cultura nuestra con una sorpresa enorme por la actitud de trabajo, la disciplina interna, la jerarquía de los capitanes que manejaban las cuadrillas de trabajadores. Bueno, eso es una digresión. Volvamos a Soledad Acosta. Entonces, Soledad Acosta habló de el origen judío de los antioqueños, partiendo de esta anécdota de la de Gutiérrez González, porque llega un bogotano muy aristócrata, un pombo, a llevar un trabajo jurídico o judicial en Medellín. Porque, ojo, que para la época no había facultades de Derecho en Medellín, ¿no? Exacto. Que llegan muy tarde. Todos se formaban en el Rosario, los que había, que éramos muy buenos. en Los fundadores del sistema judicial colombiano son antioqueños. Los Restrepo, más concretamente. De Envigado. Sí. Bueno, entonces, el hombre se enamora de una mujer muy bella. Ahí también viene la figura antioqueña, la figura de la mujer antioqueña muy bella. Es como una especie de reconocimiento universal. Y entonces con rasgos, según Soledad Acosta, muy judíos, de los sefardíes españoles. Y entonces el papá, que es un antioqueño de esos codiciosos, avariciosos, etcétera,
le hace un examen económico al muchacho y dice, no, no me sirve como yerno, y lo manda al carajo. Y entonces el hombre muy enamorado, el Pombo, se va caminando, la salida hacia Bogotá era por Santa Elena, miran desde Santa Elena el vallecito ahí, que en la exageración antioqueña, nosotros le llamamos un valle a un cañón, como es el de Aburrá, y entonces grita, malditos judíos, y creo que inclusive escribe en la pared. Bueno, entonces hay el mito judío, que no es el tema, pero lo contraponen quienes primero no quieren ser judíos o consideran que cuando se les dice judío se les está insultando, y traen la teoría del origen vasco. Pero el origen vasco de los antioqueños sí es evidente. Los apellidos... Chavarría, etcétera, o sea, que todos los que usted quieren con la TCH, sí. Son antioqueños. Sí. Y entonces ese tema hace que la sociedad antioqueña, por su empuje, acuérdense que aquí la minería logró la generación de unos capitales enormes. El hombre más rico se dice que de América Latina, pero por lo menos de Colombia era Coroliano Amador, un hombre de origen caribe, pero que de todas maneras se incrustó en la sociedad antioqueña, los Echavarría con sus fábricas. Por ejemplo, Gonzalo Mejía, que fue un visionario loquísimo. La fundación de la industria cervecera, que coincide Bogotá, Medellín y Bucaramanga, y la más próspera es la de Medellín, Pilsen, realmente es la que reúne casi toda la industria. Por la propia historia de Ardila Lule, ¿no? Bumangués. Ardila se casó con una señora Gaviria, dueña, heredera de Gaseosas Lux. Sí, señor. Y entonces Gaseosas Lux, que queda por aquí cerquita de donde estamos en este momento. Y en fin, que todo ese fenómeno entonces comenzó a ser estudiado universalmente. El fenómeno antioqueño, por ejemplo, tiene textos como el de Hebreu, que es la colonización antioqueña. Casi que es una oda a Antioquia, a su espíritu democrático. Lo comparan y lo contrastan mucho con la forma aristocrática, no democrática, de exclusión de Bogotá, de Popayán, básicamente la relación entre las élites y sus trabajadores y su pueblo. Cambia mucho la forma de ver el mundo. Inclusive, mire, un tema que usted no lo sabía tampoco, doctor, yo lo viví en Cali, y es entender esa relación entre el industrial caleño y sus trabajadores y su pueblo, que adicionalmente, no sé si ustedes lo saben, y para todos los amigos que nos ven en Cali, usted lo vivió, lo estábamos hablando de afuera, Cali está lleno de judíos, Cali está lleno de alemanes, está lleno de japoneses. Y franceses. O sea, hay una cantidad de gente de otra parte. Pues que era cosmopolita, como decía, y sobre todo fue un centro industrial muy importante. Esta tertulia es maravillosa y me encantaría, pero el tiempo no apremia. Ese entendido lo tenemos todos como en el ADN. ¿En qué momento Antioquia se está globalizando y está perdiendo eso? ¿Por qué esto de lo que yo les Pero hablé? no hay tal. ¿Ah? No hay tal. No. Hoy la cabeza de la industria más importante en el mundo, que es la que llamaban antes la industria naranja, yo no sé ahora cómo le irán a poner. La economía naranja. La economía naranja. Que de hecho fue una de las banderas del presidente Es Antioquia, indudablemente. Basta que piensen Señor David Vélez. en el banco más grande de América Latina. Muy bien. Es antioqueño. Pero no está aquí. O sea, es que una cosa es que me gusta lo que usted dice, pero un señor que vive en Brasil, que le tributa a Brasil, pero o sea, y aquí usted tiene un residual. Ya es la migración de los digitales. Sí, está bien, pero cuando usted tiene en Colombia aquí al frente, ellos tienen su fundación, ellos generan bienestar, o sea, generan muchas cosas para la región. Donde Gilinski se quedó con Bancolombia, olvídese que este edificio se vuelven apartamentos y eso se va para Bogotá. Y ahí empezamos a perder ese liderazgo. Aprovechemos esto. La cultura antioqueña empresarial es muy solidaria, es una de las características. Hay una socióloga, la confianza. una socióloga, Y así no es la del Londoño. resto del país. No. Por ejemplo, voy a poner un caso. Confama. Confama es una caja de compensación familiar. Sí. Es un sistema creado por la ley en el año 1946. ¿Sabe dónde nació? De la decisión de los empresarios antioqueños cuando comenzaron a tener muchas mujeres en sus factorías
u hombres padres con muchos hijos, a pesar de ser obreros, más o menos pobres, mantenían también unas camadas grandísimas, proles. Sí. Y entonces ellos mismos, de una manera completamente voluntaria, digo los empresarios, comenzaron a otorgar un subsidio por hijo. Y de ahí nació la figura. Sin que los obligara la ley, ¿no? Sin que lo obligara la ley. ¿Cuál es su opinión frente a todo esto que yo propuse? O sea, y me encanta todo el antecedente histórico que nos proponen. Yo creo que pero estamos en un país en este momento polarizado, Sí, en un creo- país que tiene dice, hombre, estos señores de allá pues una piedra en el zapato, ¿sí o no? Para nuestro proyecto político y apenas están arrancando y vamos a ver qué pasa con nuestra democracia, pero esas piedritas en el zapato no solamente se acaban, sino hay cosas como las que yo acabo de ¿Y plantear. por, no qué, han podido. ¿Y por qué ese discurso, por ejemplo, del presidente, el actual presidente de la República, cala tanto en el Pacífico y no en Antioquia? Yo creo que no han podido, como decía el doctor José Dulce. Es que no ha podido, no quiere decir que no se pueda a futuro. No, y no solo eso. No quiere decir que no lo estén intentando, ¿cierto? Y no quiere decir que no lo estén intentando hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿la economía de los empresarios e industriales en Bogotá ha dejado de producir? No. Allá hay mucho dinero, hay muchos recursos, pero es distinta al empresariado antioqueño. Y acá, por ejemplo, que creo que es un hito importante de contar, que mucha gente no se lo sabe, y yo no era consciente que tanta gente no se lo supiera. La gente no sabe cómo nació el GEA, que hoy ya no se llama GEA, pues. ¿cierto? Sí, y ya no existe, Exacto, ya no hay nada. y ya no hay nada, pero la gente no Pero yo entiende. creo que todavía que- está. pero ya es muy distinto. El, ya es muy distinto. el espíritu, Exacto, pero pero todavía hay una idea, ¿cierto? ¿Por qué nace el GEA? Precisamente intentando blindarse, y eso no es de ahoritica, e intentando blindarse finalizando los 70s. ¿Y cómo se intentan blindar? Precisamente con maniobras, lo podríamos decir, con maniobras societarias, ¿cierto? Yo tengo tantas acciones acá, pero usted tiene tantas acciones acá, usted tiene otras acá, y entonces vamos haciendo un enroque, ¿cierto? Así funcionaba el GEA. Funcionó hasta que no Exacto, atacaron. y así acabó. funcionó. Y puede venir otro ataque. Yo siento, entonces esto se va. Por eso te digo, yo siento que no se ha acabado del todo, pero siento que sí hay una intención Se ha por parte, habilitado. y no solamente de empresarios, no voy a hablar de bogotanos, de empresarios de otras partes del país. Porque mira que los Gilinski son de un Caleños, tema caleño, sí, no, es ¿cierto? que está bien. O de un tema barranquillero, un tema donde haya industria. Es que no estamos hablando de ¿cierto? Bogotá, estamos Exacto. hablando No. de que de pronto se va generando o se va gestando Sí, pero hay esto. un acomodamiento, Sí, mira, se va un claro. acomodamiento. ¿Sabe Entonces, cuánto? mire, ¿usted cree que Gilinski va allá escrito y dijo yo no voy por más y ya me quedo? No se quedó tranquilo con esto. Él va por Sí. Bancolombia, que es la joya de la Claro, corona. pero contando con que otra cosa que tampoco han contado, creo, o de pronto lo dijo, no sé, el expresidente del Bancolombia el día que reaccionó allá y el día que compró una acción. Ese día lo contó. Es que los Gilinski están cobrando una venganza de principios del siglo, cuando el tema de Banco de Colombia y Conavi. Que aquí a la gente se le olvidó eso. Pero usted me a está ellos no. contando Banco de mucha Colombia, Banco historia. Industrial Usted me- Colombiano. Por eso, pero a la Usted gente se me- le olvidó eso. Sí, no, a la gente no le ha olvidado, no, eso la está cobrando. Pero es que él es el actor. Pero detrás hay un montón de cosas que están siendo facilitadas. Hay y gente les soy en otras sincero. regiones del país, no necesariamente en Bogotá, que están aplaudiendo. Les soy Por claro. fin le estamos dando duro a estos Bueno, negocios claro, que se claro. creían, pues. Vamos a, entonces, a bullearlos, como decimos los antioqueños. Spotify facturó para Colombia 380.000 millones el año pasado. Sí. 70% son antioqueños. Para que les duela más. El Pues. de los 10 grandes artistas facturadores en Colombia. No, están aquí. Son- Sí, claro, todos estos Es un todos estos muchachos. reacomodo. ¿no? Sí, sí. Es un reacomodo. Mire que todo ese tema de la actitud hostil de Petro respecto a las obras públicas en Antioquia comienza a tener respuestas inmediatas de Antioquia, por lo menos en el caso de las obras públicas. Pero de usted los sabe 4.000. que yo encuentro en gente de otras partes del país, inclusive de Bogotá, diciéndole, si usted se independiza, deme pasaporte antioqueño que yo me voy para allá. Hay una cantidad de gente Bueno, con la yo voy a visión volver a la- que está intentando buscar, o sea, que nos respalda, no en la pelea con el presidente como tal, sino en la visión de que porque ustedes fueron capaces de sacar metro primero, porque ustedes fueron capaces de sacar industria primero sin quejarse, porque ustedes, y que todo se resume, yo creo que en la frase de doctor José Dulio del gobernador en la posesión en Cisneros, creo que usted la recuerda, si no van a dejar trabajar, por lo menos
dejen Sí, trabajar, ¿cierto? Si por lo menos no me estorben. Aquí no es estamos, básicamente y me gusta la charla con premisa. ustedes dos porque nos estamos quedando como con esa gran victoria de Colombia, ¿sí o no? Cuando le ganamos 5-0 en Argentina, y eso será nuestro gran triunfo. ¿Será que nos estamos quedando con los recuerdos? Así que se fueron los primeros en hacer el primer metro, fuimos los primeros, y nos quedamos con ese recuerdo. Y de repente hay otras fuerzas, y vuelvo y les pongo estos ejemplos: Detroit, Bilbao, Cali. Cuando ese gran tejido empresarial, usted me está diciendo, sí, se está reinventando, este cuento de la naranja, lo que pasa con este señor Vélez y tal, sí o no, pero en última instancia se van, y en últimas, ¿qué pasa con todo ese bienestar que generan estas grandes empresas o ese gran tejido? ¿Qué pasa si se acaba la industria en Antioquia? El emprendimiento antioqueño es insuperable y su capital humano es el primero en América Latina, diría yo, y de pronto. ¿No será que tenemos el ego muy alto, José No, Obdulio? yo mantengo el ego muy alto porque tengo datos. Y, por ejemplo, Colombia se transformó completamente a partir de la llegada de los antioqueños al poder en Colombia, año 1910, con Carlos E. Carlos Una Restrepo. transformación absoluta. Carlos Eugenio Restrepo. De todo, inclusive de ideales y de comportamiento. Que no era un político de carrera, ¿no? Por ejemplo, el primer departamento que tuvo educación femenina fue Antioquia, y lo tuvo en el siglo XVIII, no en el XIX, con el gobernador Moni Velarde. Hemos tenido, curiosamente, una jerarquía política superior también, pues él era un llamado visitador en esa época de la colonia. Nosotros tuvimos la primera escuela de artes y oficios. La única condición que puso el gobernador, que era muy godo, se llamaba Pedro Justo Berrío, a quienes vinieron como comisión de pedagogos extranjeros alemanes, es que fueran católicos. Lo demás, y trabajaran y que estudió en Bogotá, ¿no? Los Estudió en Rosario. que vinieron de Cundinamarca por la... De Guaduas, creo también. Por la conspiración septembrina. Ellos casaron, como se debe decir, con las Vázquez. Y digo las Vázquez porque se casó Mariano Ospina con la hija de un gran... Mariano, el fundador del Partido Conservador, ¿no? Bogotá. En el 48, Cundinamarqués. Y se viene a Antioquia refugiado, huyendo dijéramos, después de la conspiración septembrina, o sea, 1828, se instala acá y él transforma de una manera radical la historia de Antioquia, y sobre todo sus hijos, Pedro Nelly y Tulio. Y entonces ellos, Mariano se casa con una Vázquez, hija de uno de los grandes millonarios de Antioquia, y luego ella muere y se casa con la otra. Tuvo hijos de las dos. Y ellos fueron los fundadores de la Escuela de Minas, que también transformó completamente. Y que no nació en la Nacional, ¿no? A ver, José Obdulio, lo que usted me está privada. diciendo es que tenemos un pasado tan sólido que ese será el devenir del futuro. Es que nosotros somos la verdadera representación de lo que Renan habla de la nación. La nación es una solidaridad permanente, que es el producto de unos grandes sacrificios. El solo hecho de vivir en estas breñas, una tierra tan dura y una geografía tan difícil. Tan agreste. Todo. Y lo hemos superado. Y se ha superado además con mucha dignidad y con mucha fortaleza de espíritu. Yo creo que... Pero eso genera resistencias en una cantidad de gente. Antioquia no le copia al discurso del presidente? Porque es que el discurso del presidente, se lo estoy diciendo a la población que me oye hoy en Medellín, en Antioquia, en Colombia, es un discurso marxista. El discurso marxista es absolutamente contrario a la naturaleza humana, y nosotros somos la representación de lo más excelso de la naturaleza humana, que es el individualismo. El individualismo antioqueño es una expresión del sentimiento humano real, que es el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la solidaridad, la acumulación, la invención, todas las virtudes, Con base en la confianza. diga verbos virtuosos, que no lo practican colectividades que apoyan a esa cosa. Como por ejemplo tampoco, ¿cuál es el departamento que hoy mantiene un gobernador petrista? Nariño. Nariño. Y Nariño odió a Bolívar, y Nariño odió a Nariño. De hecho, Nariño se llama así como
éramos casi que como una especie de contraagresión. Como vino Mosquera y nos impuso la Constitución aquí. Andrés Úsuga, ¿por qué desaparecen los empresarios antioqueños del panorama de la opinión? Cuando usted tenía un Nicanor hablaba, y ahí para adelante le puedo poner muchos ejemplos. Y de repente se nos volvió todo el asunto. Aquí los que hablan son los políticos. Que Federico, que que Alonso, que ese, tal. Y de repente esos antioqueños que opinaban. Un empresario que me gustaba más, Fabio Echeverri. Fabio Echeverri. Es que pues, y recuerden al viejito Gagá, una Echavarría. Eran empresarios que opinaban. Pero miren que eran mucho contenido político a una actividad empresarial. Sí, por eso. Pero ya no los tenemos, ya ninguno ¿sabe habla. Una frase de admiración de López Pumarejo, el papá de López Miquelsen, sobre Antioquia? La política colombiana, el meridiano de la política colombiana es Antioquia. Antioquia fue quien realmente se rebeló contra la dictadura de Rojas. Y Antioquia empresarial, ¿no? Sí, claro. Pero le voy a contar por qué ha cambiado porque tanto el empresarismo antioqueño no iba en contra ni era dispar al obrerismo antioqueño. La UTC, que era la gran central de trabajadores de Colombia, era una central formada en Antioquia principalmente. En el paro del 77, ¿no? Bueno, Úsuga, vea que se me agotó el tiempo. Dígame. Le voy a contar una cosa muy importante de lo que usted me acaba de preguntar. Yo siento que esos empresarios eran empresarios que tenían todas las características que decía el doctor José Obdulio. Era gente, generalmente, como dicen los gringos, self-made men, hombres hechos a pulso, sí. ¿Cierto? Habían crecido con una empresita chiquitica y convirtieron en grandes emporios. Esos son los empresarios del 10 de mayo del 57, ¿no? De ese paro grande que se le hace a Rojas y que cae Rojas, ¿no? Termina por caer. Creo yo, y lo hago así con todo el respeto de los empresarios que conozco en ese momento, me parece que hoy los empresarios que tenemos acá no son de ese mismo corte. Hoy son, me disculpa que lo diga, pero lo he visto cuando llega lo de Gilinski, gente que, uno, no hicieron crecer las empresas. O sea, no son de ellos. Son gerentes. Falta sentido de pertenencia. Pero porque ellos no estuvieron ahí, sino que ellos llegaron ahí. Sí, después de su creación, sí. Exacto, llegaron después de su creación. Sí. Uno. Y llegaron a esperar muchos el gran bono para irse a descansar, el gran bono, pero les ha faltado sentido patriótico a los empresarios antioqueños que tenemos, y me disculpan que se lo diga, usted me lo preguntó, pero yo creo que son perfiles demasiado distintos a lo que teníamos en el empresariado antioqueño del año 57, que es capaz de frenar ese último año, porque yo también le voy a ser sincero, Nacho, a mí me parece que la llamada dictadura de Rojas no fue dictadura sino al final. Creo que los 3 primeros años de Gustavo Rojas Pinilla fueron muy importantes para el país, al final se vuelve una cosa pero muy yo complicada. doy una alarmita de optimismo. Yo estuve viviendo hasta la de 22 en Bogotá, prácticamente. Sí. Venía aquí, bueno, estoy nuevamente localizado en Medellín y entonces comienzo a tener contacto con mucha juventud empresarial, etcétera. Yo veo que ahí se está batiendo una cosa que va a cuajar, y sobre todo mujeres. Y que hablen. Con mucha capacidad discursiva, con un Penalco pensamiento Antioquia. libertario. Esa es una, muy interesante. Muy interesante. Por Señores, ejemplo, se me acabó el tiempo, pero los quiero volver a invitar para que hagamos este dato más ampliamente, porque queda muchas dudas. ¿Será que esa época del narcotráfico cayó a todos nuestros empresarios por miedo a que nos secuestraran a todos los que pasó? No, y hubo una migración. Sí, pero fuimos resilientes como ciudad, pero de pronto algunos empresarios de pronto ya... Y hay unos rezagos que nos hicieron daño, aparte de eso. Muchas gracias a ustedes dos. Ahí queda, es un debate que queda abierto. Y es un tema que quedó como iniciado. Sí, lo que pasó en Cali, lo que pasó en Bilbao, lo que pasó en Detroit. Se acabó ese tejido empresarial. ¿Será que eso es sinónimo? Pues José Obdulio nos dice, no señores, aquí somos de otro cuento muy distinto y de pronto no. Solamente el tiempo lo dirá. Muchas gracias a ustedes dos por habernos acompañado.